favor, acompáñeme a las Escrituras. Recuerde que puede seguir el mensaje a través de las notas que están en la aplicación de Church Center. Puede seguir el mensaje ahí en la aplicación y puede agregar sus propias notas también, de tal manera que le quede un estudio más amplio. Vamos a leer la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 11. Primer libro de Samuel 16, verso 11, dice así: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Amén. El tema de hoy se titula La unción de David, aunque vamos a ver una primera parte hoy y la otra semana vamos a ver una segunda parte. Recuerde que la semana pasada estuvimos hablando del rey Saúl, la petición que el pueblo hizo del rey Saúl, y cómo Samuel, aunque afectado y dañado en su corazón, se sometió en obediencia a la voz del Señor, porque Dios le dijo: haz lo que te están pidiendo, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Ponles rey. Y así es como surgió el primer rey de Israel en la historia. Un rey pedido, eso quiere decir Saúl, ese es su nombre, pedido, y se los dio. Y uno dice: pero ¿y por qué Dios les da lo que piden si al final les va a ir mal? También eso sirve de corrección para la vida del que lo pide, ¿verdad? Aunque después el Señor cambia todo, puede cambiar todo para nuestro bien. Y por eso usted ve que David ya fue el cambio de Dios para el pueblo. Les mostró que a través de un rey iba a venir el Mesías, el rey prometido. Ya con David hizo un cambio. Pero si usted recuerda, Saúl parecía la solución que el pueblo de Israel tenía. Era un problema político, social, y parecía que Saúl era la solución para eso. Saúl recibió todo el equipamiento de un rey, porque la Biblia dice que fue ungido por el Espíritu Santo y fue mudado y fue cambiado en otro hombre. El Espíritu de Dios lo transformó. El problema es que él no se mantuvo, Saúl no se mantuvo en el caminar de Dios como Dios quería. Entonces, en este primer tema, fíjese hermano, vamos a ver la parte donde Saúl cae como rey, y vamos a introducirnos un poco a la unción y el llamamiento de David. Pero creo que lo vamos a ver más profundo para el próximo tema. La caída de Saúl, hermano, creo yo que es una alerta para el pueblo de Dios que quiere entender. No importa cuán poderoso sea tu llamado y no importa cuán poderoso sea tu ungimiento, puedes caer si no te mantienes en la voluntad de Dios. Eso es importante entenderlo, hermano, porque nosotros no somos super creyentes, somos creyentes de Dios. Pero de la misma manera que el Señor puede escoger nuestra vida, puede desechar también a los que no quieren seguir buscándole, los puede desechar. Por eso, fíjese hermano, que Saúl es un ejemplo maravilloso de que no importa cuán poderoso, hermano, haya sido nuestro llamado, si no hay una relación profunda con Dios, no es suficiente para sostenernos en el camino del Señor. ¿Me estoy dando a entender, hermano?
¿Quién puede dudar que el llamado de Saúl no fue un llamado poderoso de Dios? Si lo ungió el Espíritu, lo llenó el Espíritu, lo transformó el Espíritu, le dio la fortaleza el Espíritu para ganar batallas. Pero él no aprendió a tener una relación profunda con Dios. Y al no tener una relación profunda, no importa cuán grande haya sido nuestro llamado, nos podemos desviar y nos podemos caer de ese llamamiento. Entonces hoy vamos a ver, en el nombre de Jesús, si me acompaña al primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 13 y 14. Acompáñame ahí, por favor. Vea la escritura. El llamado de Saúl nos va a enseñar hoy muchas cosas que debemos aprender de la palabra del Señor. Mire lo que dice la escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, oiga esto, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjese, hermano, que en el texto que estamos hablando, usted puede ver todo el capítulo 13. Vuelvo a hacer esta pregunta: ¿quiénes están leyendo el primer libro de Samuel? Y yo espero que usted lo esté leyendo porque para que tenga un panorama más claro. El pasaje que acabamos de leer es el pasaje donde donde Saúl iba a entrar en batalla con los filisteos. Pero resulta que Saúl se llenó de temor y de miedo, porque Samuel se tardaba en llegar, se tardaba en venir. Y entonces Saúl entró como en aflicción, vio que el pueblo como que se quería ir, y algunos como que le dijeron: mira, si no actúas, si no haces algo, nosotros nos vamos. Y fue presionado por lo que la gente pensaba. Ay, hermano, cuánto creyente se ve presionado por lo que otro dice. Cuánta gente hace lo que otra gente dice porque no tiene una profunda relación con Dios. Y por eso termina uno haciendo lo que la gente dice y no lo que Dios dice. Saúl dice que se esmeró él, pero empezó a hacer sacrificios él para que Dios le hablara. Y empezó a hacer sacrificios. Hermano, empezó a matar corderos, becerros y ofreció sacrificios, pero resulta que él no era sacerdote. Y la ley decía que solo los sacerdotes podían ministrar sacrificios al Señor. Entonces cuando Samuel regresa, cuando Samuel viene, lo encuentra, hermano, haciendo cosas que no debía. Y le dice: ¿qué has estado haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si estás haciendo cosas que Dios no te ha mandado. Fíjese, hermano, que Saúl no perdió batallas afuera primero. Saúl ganaba batallas, pero perdió la batalla interior que uno tiene. Todos los seres humanos y creyentes tienen una batalla interna contra la carne y contra el viejo hombre. Usted tiene dos opciones: o obedece a Dios o obedece lo que usted piensa, lo que usted quiere, lo que usted desea. Y muchas veces lo que deseamos no está alineado a la voluntad de Dios. Y si no está alineado, oiga lo que voy a decir, si no está alineado a la voluntad de Dios, por más que usted lo desee,
en lugar de serle de bien, le va a servir de fracaso, le va a servir de mal. ¿Por qué? Porque no está alineado a la voluntad de Dios. Por eso es importante aprender a conocer la voluntad de Dios. Y usted me dirá, hermano, ¿y cómo hago eso? Tenga una relación profunda con el Dios de los cielos. Eso es lo que necesitamos hacer. Internamente Saúl perdió la batalla del carácter y de la obediencia. Por eso usted ve, ya va a ver más adelante que Saúl, aunque fue ungido por Dios, allá en lo profundo seguía viviendo el viejo hombre que pedía gloria para sí mismo, pedía honra para sí mismo, quería hacer la voluntad que él quería. Fíjese, hermano, que usted ve en la escritura, por ejemplo, un Saúl ungido, ¿cómo no? Pero atormentado por espíritus, porque había abierto la puerta. Por eso es que David, ¿se acuerda usted que David iba a cantar al palacio? Lo invitaron a cantar al palacio y cantaba a Jehová en el palacio, y Saúl, dice la Biblia, que se calmaba, entraba en reposo, pero porque tenía problemas internos. Usted lo puede leer, ahí lo va a encontrar en Samuel, si lee la Biblia. Dele un aplauso al Señor, si se anima. Vaya, oiga esto: la desobediencia, aunque parezca pequeña, tiene consecuencias grandes cuando se trata del propósito de Dios. Cualquier desobediencia, a veces nosotros los seres humanos medimos el tamaño de la desobediencia y decimos, no, pero esto no es tan grave. ¿Y quién dice? Nosotros lo hacemos pequeño o lo hacemos grande, nosotros lo medimos, pero la desobediencia es desobediencia. Por eso no sé si usted va a notar, hace muchos años yo llegué a preguntarle al Señor en el camino, oyendo la palabra, y de repente me puse como a querer aprender y analizar un poco la palabra. Y llegué al versículo aquel tan sencillo, hermano, donde dice que Adán pecó. ¿Y usted se acuerda por qué pecó, hermano? ¿Se acuerda usted? Porque comió del fruto prohibido. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Él comió del fruto que le dijeron no comas, del bien y del mal. Y entonces vino a mi mente, ay, por Dios, y por una fruta. La lógica humana puede empequeñecer el pecado, pero no, el problema no era la fruta, el problema era la desobediencia. Y lo que la desobediencia produce en la vida de la gente. Lo que produjo la desobediencia es que empezó a ver el mal desde otra perspectiva. Lo empezó a ver el mal. Y ahora ya no solo miraba el bien, sus ojos espirituales ya no solo veían el bien, ahora veían lo malo. Y cuando uno se pone a ver lo malo, seguro que va terminando a hacer lo malo. Pero sigamos un poquito más. Entonces, mire, la primer caída, o parte de la caída de Saúl, comienza ahí. Bueno, ya había comenzado antes. ¿Se acuerda que Saúl era celoso? Aleluya. ¿Habrá algún celoso por aquí? Era celoso no con la esposa, con hermano, con David empezó a tener celos. Empezó a celar. Empezó a ver a Saúl que crecía. Empezó a ver a David que crecía. Empezó a ver a David que ganaba batallas. Y peor, hermano, ahí sí que no peor, peor. Peor cuando empezaron a cantar las doncellas. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Mira, hermano, se llenó de ira y de celo Saúl, queriendo matar
a David, que era el futuro ungido, pero que él no sabía. Él no sabía que David era el ungido. Él no sabía que a David lo iban a llamar. Él lo vio como un servidor, un criado que estaba ayudando ahí, pero lo quiso matar. Ay, hermano, cuántas veces nos duele en el corazón que Dios hace crecer a otros y no nos está haciendo crecer a nosotros. Pero no es que Dios no te haga crecer, no creces por los celos, por las carnes, por las obras de la carne, es que no estás creciendo. Dele un aplauso al Señor si se anima. Eso es. Y entonces David, hermano, empezó a crecer, pero Saúl empezó a decaer. Empezó a decaer y a decaer. Aquí otro ejemplo de la caída de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 27 al 29. Ya vimos en el capítulo 13 la batalla contra los filisteos. En el capítulo 15 hay otra batalla contra los de Amalek. Y dice el capítulo 15, verso 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto. Está hablando de Saúl. Él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, hermano, usted va a tener que leer el capítulo 15 para entenderme todo lo que le voy a decir, porque ahí solo estamos viendo ya la consecuencia del pecado de Saúl. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Bueno, el pecado es que a Saúl lo mandaron a pelear con Amalek y le dijeron: de Amalek no dejes nada, destruye todo, destruye al pueblo, destruye su ganado, destruye todo, no dejes nada de ellos. Y entonces Saúl se va a la batalla contra los amalecitas, pero ya en la batalla Jehová lo prosperó. Ganó la batalla fácilmente, porque cuando Dios está contigo, las batallas las gana Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios estaba con Saúl en ese momento. Termina la batalla, pero resulta que en la batalla el pueblo empezó a tomar botín, joyas, empezó a tomar tesoros, empezó a tomar ganado. Y le empezaron a decir a Saúl: Saúl, pero no es posible que destruyamos todo esto. Mira este botín, mira todas estas joyas, mira todo esto. Y mira, los becerros, los corderos nos van a servir para el sacrificio de Jehová. No lo destruyamos, démoselo a Dios como sacrificio, cuando Dios ya había dicho que él no quería nada de Amalek. Y Saúl todavía tuvo al rey Agag de Amalek, y resulta que Saúl lo perdonó y le dijo: no, pobrecito este rey, yo no te, de rey a rey. Y se lo llevó vivo. Se llevó vivo al rey, se llevó vivo los animales, se llevó, hermano, se llevó el botín. Y entonces apareció Samuel otra vez y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Acaso? Pero mira, esos becerros me van a servir para el sacrificio. Se agrada a Jehová, le dijo. Ahí es donde está ese pasaje, en el capítulo 15. Se agrada a Jehová más de los sacrificios que de la obediencia. ¿De qué se agrada más? De la obediencia. Pero es que
yo pensé que eso era mejor, y es que oí la voz del pueblo. Mira, hermano, otra vez. Es que uno debe de dejar de andar oyendo a la gente y ponerse a oír a Dios. Y hermano, ¿y cómo oigo a Dios? Lea la Biblia. Como dijo aquel, ¿verdad?, que decía, hermano, ¿y cómo hago para que Dios me hable? Yo quiero que Dios me hable mucho, mucho, mucho. Y entonces le dijeron, pues lea la Biblia mucho, mucho, mucho. Porque Dios habla a través de la palabra. Entonces, lo que pasa es que uno lee en la Biblia y dice que Jehová vino y le habló por sueño, y uno por dormido quiere oír solo así, para pasarla dormido y que Dios me hable a mí dormido. No, leamos la Biblia, leamos la palabra, y el Señor se va a revelar a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Fíjese que la palabra manto en el hebreo, porque dice que Saúl agarró el manto de Samuel cuando se iba. Entonces agarró el manto y lo rasgó. Fíjese que la palabra manto en el hebreo representa autoridad y dignidad. Entonces lo que estaba rasgando no era meramente un pedazo de tela, no era eso. Lo que estaba rasgando estaba rasgando la autoridad y la dignidad de Dios. Que Dios le había dicho, haz esto y haz esto otro. Cuando desobedecemos, oiga, hermano, cuando desobedecemos a Dios, rasgamos la dignidad de Dios. Haga conmigo. Sí, hermano. Rasgamos la dignidad de Dios, la autoridad de Dios. Nosotros creemos, como en el momento de la desobediencia no pasa nada, ¿verdad? En el momento que desobedecemos no pasa nada. Entonces uno dice, no, pero sí, no pasa nada, sí, no. Más adelante va a ser el problema. Más adelante fue que se encontró con Samuel. Cuando desobedeció, no pasó nada. Cuando desobedeció Saúl, él pensó que llevaba riquezas, pensó que había hecho lo bueno, pensó que le iban a agradar a Dios los becerros, los toros, hermano, los corderos. Pensó que le iban a agradar a Dios. Pero Dios le dijo a través de Samuel, no, Jehová no se agrada de sacrificios que Dios no ordenó y que no pidió. Él no. Por eso, por ejemplo, un sacrificio, una ofrenda, por ejemplo, mire lo que voy a decir, una ofrenda de dinero mal habido no va a honrar a Dios, hermano. No lo va a honrar. Más bien es una deshonra hacer eso para el Señor. Bueno. Entonces, fíjese que el fallo de Dios, es interesante que el versículo dice, en el verso 29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Eso significa, hermano, que cuando el Señor toma un fallo, cuando el Señor toma un juicio, puede ser que nunca lo cambie el Señor. Porque Dios no toma decisiones como nosotros tomamos decisiones. Nosotros tomamos decisiones con nuestros sentimientos, pero Dios no. Dios no. Dios toma decisiones basados en su voluntad y basados en la palabra que Él ya emitió, que Él ya nos dio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando Dios determina algo, su palabra es firme y no está sujeta a negociación humana. Podrá encontrar casos donde Dios, mire, pero son casos excepcionales, como el caso cuando le dijo Dios a Moisés, apártate, Moisés, porque voy a raer a este pueblo. Y Moisés empezó como a pedir misericordia, ¿eh? Es que Dios sabe con quién lo hace.
Ya sabía que Moisés iba a interceder. No le iba a decir Moisés: ay, Señor, ¿verdad que sí? Destruye este pueblo, Señor, no te preocupes, yo estoy listo para sacar otro pueblo. No, lo hizo con el que sabía que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Vale, sigamos un poquito más. Ahora, el final de Saúl, hermano, ahí sí que es peor todavía. En el primer libro de Samuel, capítulo 31, verso 2 al 4, mire el final de Saúl. Dice 31:2: y siguiendo los filisteos, esta es otra batalla. Esta es otra. En el 13 es los filisteos, en el 15 son los amalecitas, en el 31 es otra vez con los filisteos. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Ese es un final trágico, hermano, de veras trágico, duro, difícil, porque no es lo que Dios quería para él. Él se mató solo, pero no es lo que Dios quería. Y ahí terminó, hermano, con la peor desobediencia que uno puede cometer. Porque nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita cuando Él quiere. No es, jamás ha sido el quitarse la vida una salida. Jamás lo ha sido. El llegar a ese punto es una pérdida, diría yo, es una pérdida total. No me vaya a preguntar, hermano, ¿y Saúl está en el cielo? Ni siquiera me lo pregunte. No me pregunte eso, por favor. No, porque no es así. No es la decisión que Dios quiere para un hombre o para una mujer. La decisión siempre es tornar el corazón hacia Dios. Aunque Dios discipline, aunque Dios castigue, Dios lo hace con misericordia, para que nadie se pierda, sino que volvamos al arrepentimiento. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Nunca la muerte de alguien es la salida de un problema. Más bien lo mete a un problema más profundo. Más profundo. Porque se va a ir a topar en el infierno, se va a ir a topar con, hermano, con otra sentencia y con otro castigo para los que no quisieron nada con Dios. Vale. Entonces mire qué triste, hermano, porque esta es la caída de Saúl. Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Oiga esto, hermano, se lo vuelvo a leer. Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mira, hermano, cuando el Señor nos invita a ser parte de sus hijos, no te está invitando 50-50. Aquí no hay part-time. Aleluya. En el evangelio de Jesucristo no hay part-time. O estás a tiempo completo, me refiero a la entrega de tu vida con Dios. ¿Estás al 100%
o no estás en nada, hermano. No estás en nada. Porque lamentablemente muchas veces el cristianismo de mucha gente lo ha hecho hacer medios tiempos con Dios. Y eso no existe. ¿Se acuerda que en el libro de Apocalipsis dice que o somos frío o somos calientes? Frío porque uno ya sabe que está perdido, ¿verdad? Ya está perdido. Caliente porque sabe que uno está metido con Dios. Pero líbrenos Dios de la tibieza, porque a los tibios los vomitará Dios en aquel día. Entonces no hay término medio en el evangelio. Y eso es lo que pasó con Saúl. No tenía una relación profunda con Dios. Dejó que su vida se gobernara por las obras de la carne, por su interior y por lo que la gente le decía. Y nosotros no debemos permitir eso. No permitas que te gobierne el viejo hombre que está dentro, ni tampoco permitas que te gobierne la otra gente. Cuando me refiero a que te gobierne la otra gente, no me estoy refiriendo a los gobiernos, como a autoridades. No me estoy refiriendo a ellos. No, me estoy refiriendo a la gente que trata de influenciar tu vida y que muchas de esas influencias son negativas, pecaminosas y desastrosas en nuestra vida. De eso estoy hablando. De aquellos que influyen en nosotros. Hace esto, hombre, hace esto otro. Anda para allá, se haga, mira, yo esto hice también. Y mira, esa gente que te trata de influir, lo único que va a hacer es guiarte hacia el fracaso. Porque el que debe de guiarte es el Espíritu de Dios, la palabra del Señor, y los que deben de influir en tu vida son autoridades puestas por Dios y gente de buen testimonio en sus vidas espirituales que te puedan dar un buen consejo. Esa es la gente que debe de influir en tu vida. Por eso la Biblia dice, hermano, ¿cómo dice este texto acerca de las malas conversaciones? Algo así. Porque uno me dijo un versículo. Pero las malas compañías, las malas conversaciones, hermano, echan a perder nuestra vida. Echan a perder nuestra vida. No erremos en escoger gente que nos va a dar un consejo negativo. No erremos en eso. Entonces Saúl se dejó influir por su interior y se dejó influir por lo que otros decían y terminó mal. Bueno, terminemos con Saúl, porque ahí termina la caída de Saúl. Con su muerte le pesó a David, a Samuel, hermano, a Samuel. Aunque Samuel tuvo que darle la sentencia, a Samuel le hirió el corazón que Saúl muriera. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1, y vamos al segundo punto. El segundo punto es cómo Dios tuvo que preparar a Samuel para que fuera a ungir a David. Porque Samuel quedó mal, hermano. Con la muerte de Saúl, Samuel quedó mal espiritualmente, diríamos, o anímicamente por lo menos quedó mal. Miren lo que dice el capítulo 16, verso 1 y el verso 2. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría.
Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Quiero que usted se ubique en el tiempo. En este pasaje estamos en primer libro de Samuel 16. ¿En qué capítulo murió Saúl? 31. Eso quiere decir que Saúl no había muerto aquí. No había muerto, Saúl estaba vivo. Pero ya Dios lo había desechado por su desobediencia. Y ese desechar había creado en Samuel un hermano, un luto, unas lágrimas. Por eso le dice: ¿por qué lloras? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Y eso es tremendo, hermano, porque Samuel había caído en un profundo luto. Pero resulta que Samuel tenía trabajo que hacer todavía. Y esto es importante, hermano. Mire, el Señor se compadece aún de nuestros lutos. Cuando nosotros nos sentimos mal o cuando inclusive hemos perdido a alguien de nuestra familia, hermano, a alguien muy amado, pues el Señor se compadece de nuestro luto. Pero cuando no nos levantamos del luto, entonces tiene que intervenir Dios en nuestra vida para poder restaurar nuestro interior, porque no ha terminado con nosotros todavía. ¿Me doy a entender? Sí, el que había sido desechado era Saúl, pero Samuel no. Samuel tenía trabajo que hacer. Recuerde que Samuel era juez. ¿Era qué más? Profeta. Y había sido sacerdote de Dios también. Tenía que ir a ungir a David. Pero Samuel, hermano, llore y llore, llore y llore. Y entonces viene Dios, hermano, a tratar con Samuel para poderlo restaurar. Y fíjese que en el versículo que acabamos de leer, le dice: llena tu cuerno de aceite. Hermano, lo que lo hace salir a uno de cualquier luto es tener aceite fresco de Dios. Porque si no tenemos aceite de Dios, entonces no hay restauración. No hay restauración. El único que te puede sacar de cualquier luto, de cualquier tristeza, de cualquier situación, es el aceite que viene del cielo. Solo así lo pudo sacar Dios a Samuel. Porque él estaba en luto. Él estaba entristecido. Yo Señor, yo no puedo. ¿Y cómo voy a hacer para ir? Si Saúl lo sabe, me mata. Ya él ya estaba pensando que era el siguiente muerto. Aleluya. Ya estaba pensando en eso. Pero no. Dios, hermano, Dios puede desechar gente. O Dios puede, hermano, permitir que algunos de nuestros seres queridos fallezcan. Pero si no ha terminado con nosotros, Él te va a tener que ungir con aceite para restaurar tu alma y para que sigas funcionando a lo que Dios te llamó. ¿Me doy a entender, hermano? Porque mucha gente lo que hace es se entristecen tanto a veces, hermano, que se meten en cuevas profundas y no lo sacan de ahí aún. Pero solo el aceite de Dios puede sacarnos. Dios lo preparó internamente para poderlo llevar a ungir al nuevo rey. Fíjese, hermano, que aquí hay una parte interesante. Antes de avanzar a un nuevo servicio de Dios, antes de avanzar a un nuevo propósito de Dios, Dios tiene que sanar y restaurar nuestro corazón si está herido. Las heridas y las tristezas hacen que uno se detenga en el camino. Eso es lo normal, somos seres humanos. Y las tristezas y las heridas hacen que uno se detiene. Si no se encuentra con el que tiene el aceite, va a permanecer, hermano, detenido por mucho tiempo. Por eso, si usted se acuerda,
¿Se acuerda de Elías? Elías se fue a meter a la cueva y estaba triste. Su alma estaba triste hasta la muerte, hasta que vino el que tiene el aceite para poderlo sanar de ahí. ¿Qué tenía que ir a hacer Elías? A ungir a otro. Tenía que ungir 2 reyes y tenía que ungir a, ¿cómo se llama? A Eliseo. Lo tenía que ir a ungir también, porque Eliseo iba a ser el sustituto de Elías. Pero en la cueva uno no hace nada, hermano. Ahí no hace nada. Cuando usted sienta que su vida cayó en tristeza profunda, que cuando usted sienta que cae en ese estado, hermano, de no querer avanzar nada, busque al que tiene el aceite. Y el que tiene el aceite es Dios. Y solo así va a poder salir de ahí. Y entonces se le va a dar una nueva asignación, un nuevo propósito en su vida. Amén, hermanos. Vaya, vamos al último versículo. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 3 al 5. Aquí comienza la historia del ungimiento de David. Pero solo vamos a introducirnos ahí y lo vamos a ver la próxima semana. Primer libro de Samuel 16, 3 al 5 dice: y llama a Isaí al sacrificio. Llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Vaya, esta historia es bonita. Por favor, léala para la próxima semana. Porque llega Samuel a Belén. Ojo, ¿de dónde nació el Señor, hermano? No era casualidad que David era de ahí. Esa era su casa, de Belén. Recuerda que David era la figura profética del Señor Jesucristo. Va a Belén y cuando llega todo el pueblo, estamos hablando de una pequeña comunidad en aquel tiempo, lo sale a recibir y le dicen, con miedo, dice, con miedo, le dicen: ¿vienes pacíficamente o vienes así como a castigarnos? ¿A qué viene? Recuerde que Samuel era profeta. Y entonces Samuel llevaba a veces palabra profética de bendición, pero a veces salía con juicios, porque era profeta. Fíjese que yo no soy profeta, pero cuando a veces le digo a los hermanos: hermano, ¿puedo hablar con usted? ¿Y qué hice? Me dicen los hermanos. Y peor cuando los invito a la oficina. El gran poder de Dios. Pareciera que van a un juicio, hermano. Sería buena esta pregunta: ¿viene pacíficamente? Pero no, Samuel no iba a llevar ningún juicio. Llevaba una bendición para uno de los hijos de Isaí, solo que él no sabía quién era. Pero antes de hacer, hermano, la ceremonia de ungimiento de David o de cualquiera de los hijos, ofrecieron a Dios sacrificios para santificarlos, para bendecir al Dios de los cielos. Por eso es que usted y yo no podemos, mire lo que voy a decir, y el que tenga oídos para oír, que oiga, hermano. Si usted va a hacer alguna celebración en casa y no honra a Dios,
ya empezó mal. Ya empezó mal. Porque en cualquiera de nuestras celebraciones, el primero que debe de ser honrado debe de ser Dios. Debe de ser. No, hermano, pero es que está entre amigos y entre hermanos, y aquí lo que vamos a hacer es partir el pastel. ¿Y Dios? Aleluya. ¿Dónde quedó Dios? Si toda nuestra vida depende de Dios, si todo nuestro ser, si estamos vivos es porque Dios nos da la vida. Si tenemos un año más es porque Dios lo permitió. Nosotros no, a veces hermano, nos dejamos ir en cualquier celebración y se nos olvida que el invitado especial debería de ser Dios, al que se le debe de honrar, bendecir y sacrificar. No, ya no es de cortar becerros para sacrificios a Dios. Ahora dice la Biblia que ofrezcamos sacrificios de alabanza al Señor. Aleluya. Entonces ¿se puede cantar en nuestra celebración? Sí. ¿Se puede compartir la palabra en nuestra celebración? Sí. Si lo va a honrar a Él, hónrelo bien. Dile un aplauso al Señor porque se quedó muy callado. Vamos a terminar, hermano. Vamos a terminar. La próxima semana nos detenemos a revisar bien la unción de Dios hacia David, que nos va a dar otra enseñanza. Pero quiero terminar recordando esto de Saúl. No importa cuán grande haya sido el llamado que Dios le dio a Saúl, terminó, hermano, en lo que Dios no quería para él. ¿Cuál fue la razón? La desobediencia, el orgullo, el permitir que su vieja naturaleza hiciera lo que quería. No importa cuán grande haya sido tu llamado o tu unción, no importa. Si no permaneces en el camino del Señor, corremos peligro. Por eso debemos buscar a Dios con todo el corazón. Póngase de pie, hermano, por favor. Voy a terminar. Solo voy a hacer una oración breve, rápidamente. Allí de pie, por favor, póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos esta noche por la bendición de estar juntos. Te rogamos, Señor, que visites, Señor, el corazón de cada uno de los que estamos reunidos y pongas y escribas esta palabra en las telas del corazón. Ayúdanos, Señor, a no caer como Saúl cayó en tanta desobediencia con el Dios de los cielos. Ayúdanos a ser gente obediente. Ayúdanos a ser gente que se alinea a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que perseveremos en el camino de la vida eterna. Padre, gracias porque nos permites estudiar tu palabra. A ti damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.